Amigos, un gusto saludarlos. ¿Cómo les va? Pues bienvenidos sean ustedes aquí a la insólita experiencia, que en esta ocasión la estamos grabando aquí en el corazón de España, que es precisamente Madrid, y a mi espalda se encuentra lo que es el inicio de la Gran Vía. Así que bueno, pues bienvenidos sean todos ustedes, y las vías de comunicaciones en Twitter me encuentran como @JohananDíaz, a través del Facebook me encuentra usted como Johanan Díaz Oficial, en Instagram como Johanan Díaz. Así que la invitación para que usted se quede aquí con nosotros en este programa especial, porque hemos llegado hasta esta ciudad para conversar con uno de los hombres más importantes en cuanto a la investigación y difusión de estas temáticas, como es don Enrique de Vicente. Así que no le cambie, no se vaya, quédese con nosotros, porque le vamos a cuestionar acerca de las profecías, el cuarto mensaje de la Virgen de Fátima, si es profético o no es profético, qué es lo que implica realmente este gran tema. Así que la invitación para que se quede con todos nosotros aquí en la insólita experiencia. Saludarte y muchas gracias por recibirnos nuevamente aquí. El gusto es estar siempre contigo, Johanan, y con mi querida amiga Lourdes. Muy bien, Enrique, mucho se habla sobre un cuarto secreto, un cuarto mensaje de la Virgen de Fátima. ¿Qué tanto hay de cierto de eso? Bueno, realmente yo empecé a hablar de eso hace ya muchos años y después hubo un libro de Antonio Socci, que es un periodista católico, muy católico, pero muy crítico con el Vaticano, que hizo un libro justo con ese título. ¿Con qué tiene que ver esto? Con algo muy simple. Se ha hablado siempre del tercer secreto de Fátima. Si te parece, Johanan, te hago una síntesis de la historia. Sí, por favor. Bien, es fundamental. Vamos a ver, ¿qué son los tres secretos de Fátima? Los tres secretos de Fátima no surgen en 1917 cuando se manifiesta una señora, una señorina más bien, decían, una señorina de luz, porque era una señorina joven. Quizá podáis meter la imagen que hizo nuestro amigo Joaquín Fernández y la fallecida historiadora Fina de Armada, con los testimonios de la época, una señorina de luz que tenía como algo así, que era un halo, o más bien un casco, con una capa y una bola, en fin, algo bastante rarito. Y luego eso, como ha ocurrido siempre, primero en aquella época, con una confrontación brutal entre los republicanos masones y los ultracatólicos. Recuerda, Johanan, que es una época justo el precedente a algo similar que se da en México entre los republicanos masones y los cristeros. Pero allí había una tensión que finalmente, tiempo después y con ayuda de la creencia en la Virgen de Fátima, hizo un giro en la política, porque entró un dictador católico y a consecuencia de todo eso, una situación análoga a la de México. Entonces, ¿qué ocurre? Que la gente dijo, ay, pues debe ser la Virgen. Bien, la cuestión es que en aquel entonces no se habló de secretos. Sí se dijo, la Virgen me ha dado un mensaje. Bien, esta niña, Sor Lucía de Fátima, por la que luego fue Sor Lucía, de alguna manera la obligaron a meterse en un convento para salvarla de las influencias del mundo. Gracias a eso también, probablemente se salvó de morir por la muy mal llamada gripe española, y digo mal llamada porque fue de origen probablemente alemán, en un arma biológica de los alemanes, según confesó luego un miembro de los servicios de inteligencia alemanes a los norteamericanos, y sus dos hermanitos murieron, como tantos millones de personas. Entonces ella en el convento estuvo años, hablamos del año 17, y entonces de repente, allá por el año 30, en un convento, en un lugar muy especial, que luego si quieres te puedo contar algo muy interesante, en un pueblo donde luego, años después, yo pude investigar una abducción, y que el testigo no tenía ni la menor idea que las luces que él veía en una iglesia frente a él, en esa iglesia, había estado Sor Lucía y había tenido la revelación de los secretos. Pero bueno, ya sabes que yo me voy siempre de una rama a otra rama, paso a otra rama, y luego, como los monos, salto de rama en rama. Así que retomo. Es que
si no hago estas bromas, un rollo tan largo es muy aburrido. Entonces, siguiendo con el tema, resulta que hay en ese convento la frontera de España, de Galicia, la frontera con Portugal, ella dice que se le vuelve a aparecer la Virgen, también Jesucristo, y que le recuerda a la hora de escribir sus memorias. Ella le ha pedido el confesor, un jesuita, tiene varios confesores jesuitas, que escriban sus memorias. Y como ella tiene que recordar el secreto, pues es normal. A una niña que ha recibido eso, o sea, imagínate, ¿cuánto? 13 años después, lo normal es que no se acuerde para nada de lo que ha ocurrido. Así que ella escribe ahí lo que sea. ¿Qué es lo que le piden? Que lo escriba en un papel, como es algo que ella cree o ella sostiene, que tiene que contárselo al Papa, pero como una referencia en 1960, o sea, y que debe hacerlo público, le dicen 1960 porque antes de 1960 no tendrá sentido. Si quieres luego me preguntas sobre eso, okay. Te explicaré por qué. O sea, sí tenía un sentido en aquel momento, así que ella escribe un papel, y en un papel, en un sobre cerrado, se lo da al obispo, y el obispo lo guarda. Luego te diré por qué hay gente que tiene ese sobre en la mano, lo que contaron. Esto tiene que ver con toda la intriga de por qué hay un cuarto secreto. Bien, la cuestión es, pero transcribe, porque está autorizada a revelar las dos primeras partes. No hay un secreto, es un mensaje. Las dos primeras partes las puede revelar. ¿Por qué? Porque se refieren a acontecimientos que ya han tenido lugar. Es decir, primero, algo que parece que dijo en 1917, dijo, la guerra va a acabarse ya y nuestros soldados volverán a casa. Profecía fallida, porque la Iglesia, la guerra, duró todavía un año y pico más. Y murieron muchos portugueses. Bien, segunda, digamos, otra parte importante del secreto. Habla acerca de, creo recordar, bueno, no me acordará muy bien el tema exactamente, pero habla de cosas que se cumplen, entre otras, es que estamos hablando de algo que estudié hace muchísimos años y que no hace muchos años que no doy conferencias sobre eso. Pero en concreto habla de una luz que se verá en el cielo y tal, y que después de esa luz vendrá otra gran guerra como la anterior. Y eso ocurre realmente. Hay una luz y unos meses después estalla la Segunda Guerra Mundial. Y hay una tercera parte que debe mantenerse en secreto hasta 1960. Esa es la que escribe. ¿Qué ocurre? Para hablar del cuarto secreto hay un tercer secreto. ¿Qué es eso del cuarto? Es que eso corre una serie de historias que luego te las puedo detallar. Y finalmente, tras infinidad de peticiones y de forma muy inexplicable, porque si quedamos en que es la Virgen la que revela eso, digo si quedamos. O sea, yo no estoy valorando, jamás diré, la Virgen reveló eso, si quieres luego hablamos en la naturaleza de la aparición. O sea, no es que no me crea, es que no tiene ninguna lógica que lo que llamamos la Virgen María, Madre de Jesús, revele eso, aparezca con esa presencia, etc. Pero eso lo podríamos detallar. Pero sí hay un tipo de aparición extraña, sobrehumana, que revela algo. Entonces, si decimos, ¿es eso? Bueno, primero, es un poco ilógico que se equivoque con el tema de que la guerra va a acabar y no acaba, pero vamos a ver, lo que ocurre con eso es que si la Virgen, como creen los católicos muy aferrados, porque eso no es dogma, ni dogma de fe, ni nada parecido, ha dicho que se revela en 1960, no se entiende cómo 40 años después se siguen negando, pese a que cosas tan increíbles, y hay muchas, como que el día del aniversario de Fátima, recordar, hay una canción en España que dice, el 13 de mayo la Virgen María bajó de los cielos en coba de iría, ave, ave,
Ave María, no sé si la conocéis en México. No. Bueno, pero Lourdes afirma que sí. Entonces, 13 de mayo. El 13 de mayo de 1981, fecha muy especial por algo numerológico, el Papa es tiroteado en el Vaticano, en la Plaza de San Pedro. Y no solo eso, sino en una hora que son las 17:19, al revés, 1917, no importa. Bueno, a raíz de una serie de historias que haría esto muy extenso contártelas, de que el Papa pide el secreto cuando está ahí, porque él se queda alucinado. El Papa un año después se queda tan alucinado y tiene una convicción tan fuerte de que el Papa al que se refiere el secreto es él, que un año después peregrina a Fátima, cosa que no había hecho antes, lleva la bala que le han sacado y la coloca en la corona de la estatua de la Virgen que hay en Fátima. Bien, pero sigue sin revelar nada, como se entiende. Señor Pontífice, la Virgen María, ¿crees que te ha salvado la vida? Hombre, cumple su petición y revela eso. No, señor. Seguramente porque hay circunstancias geopolíticas, se podría decir, o a lo mejor también circunstancias intestinas de la Iglesia, muy graves para no revelarlo. Así que esperan al año 2000, en el que beatifican a los dos primos de Sor Lucía, en presencia de Sor Lucía, y en ese momento revelan un texto. Y en ese texto se habla de una visión. Tuve una visión en la cual hay un obispo vestido de blanco, que era de lo que siempre había hablado en el año 17, y obispo vestido de blanco solamente podía ser el Papa o un misionero. Bien, la cuestión es que está subiendo un monte y hay muchos cristianos muertos y allí le lanzan flechas y muere. Y entonces presentan eso como es una premonición del atentado del Papa. Pero bueno, primero, el Papa no sube a ningún monte. Segundo, no hay cristianos muertos alrededor. Tercero, no muere. Cuarto, no le disparan flechas, como explica ahí por la espalda. No, le tiran un tiro, por eso se llama, le disparan un tiro de frente. Y no muere. Bueno, pero esa es la versión. ¿Qué ocurre? Que la inmensa mayoría, por no decir la totalidad, de los fatimitas, de los seguidores de Fátima y de los que han estudiado el tema, fatimistas también, sostienen, y yo con ellos, porque es un tema que me ha fascinado, y luego si quieres te cuento las relaciones estrechas que he tenido. Por ejemplo, tuve la oportunidad única de conocer, a través de un amigo mío, que era ahijado suyo, José Antonio, al historiador principal de Fátima, y que había hablado muchísimo tiempo con Sor Lucía, un sacerdote madrileño. Bien, la cuestión es que todos estamos convencidos de que ese no es el verdadero texto. ¿Por qué? Primero, porque claramente con sus primos, Sor Lucía, en todas las conversaciones que están recogidas en los archivos Formigao, que el canónigo, el cura Formigao, Joaquín Fernández, al que conoce muy bien Lourdes, no sé si tú también, Johanna, sí. Y la doctora Fina de Armada, que se introduce en los archivos para hacer su doctorado, recoge la información, una y otra vez se repite en esos, y además en textos publicados anteriormente, que los primos le dicen, la prima, que era la única que veía también a la Virgen, el primo no, le dice, pero ¿es de eso de lo que te habló la Virgen? ¿Tú crees que es el Papa del que hablaba la Virgen? O sea, una y otra vez hablaba. ¿Dónde está la charla ahí? ¿Dónde está el mensaje? Hay solo una visión alegórica. Primer punto. Y ese podría profundizar hasta la saciedad. No es, o al menos no es completo el mensaje. Segundo punto, entre otros muchos, para tratarlo de sintetizar. Resulta que hay el secretario del obispo de Leiría, que tiene el sobre y que luego es convertido en obispo a su vez,
reconoce y declara, antes de que se conozca el secreto, que él, como lo que estaba prohibido era abrirlo, él no pudo resistirte a la curiosidad y cogió el sobre y lo puso así, ante una luz, y vio lo que había dentro. Y lo que había dentro claramente era un sobre en el que en una sola hoja estaba escrito el texto, una sola hoja doblada. Y cuando se compara la descripción precisa que él da con el texto que da fotografiado el Vaticano, no es lo mismo. No, eso está escrito en 3 hojas, y en 3 hojas además que están en un papel con rayas. Segundo punto, no es. Tercer punto, hay un sacerdote que, siendo sacerdote, es el secretario de el Papa Juan XXIII, que es quien abre el secreto. Y entonces él describe, él es el que da la descripción porque está presente y sabe lo que ocurre, conoce el texto del secreto. ¿Por qué? Porque el Papa, que es italiano, para evitar meter la pata, tiene allí un obispo portugués y le dice, ¿me hace el favor de traducirme a qué dice? Pues dice tal cosa y tal cosa. Es decir, este sacerdote conoce el secreto. Segundo punto, sabe qué hace a continuación el Papa con el secreto. Que se dice, lo arrojó a un pozo del Santo Oficio, a un pozo. Y él sabe cuál es el pozo. Y ese pozo es una cajita que tiene en sus aposentos el Papa, y está fotografiada por la revista Life, en una entrevista con el Papa, que pone Secreti Santi Officii, es decir, secretos del Santo Oficio, que es una forma moderna de llamar me río, a la Santa Inquisición, que a tanta gente mató. En fin, no voy a entrar en ese tema. Me revuelve las tripas tanto como las masacres que se hicieron en América, más, por supuesto, infinitamente más por parte de los norteamericanos, que no dejaron casi una indígena, que de los españoles, pero los españoles, los muy católicos españoles también. En fin, la cuestión es que, siguiendo con el tema, ¿qué ocurre? Que cuando Juan Pablo II pide que le traigan el secreto, nadie sabe dónde está el secreto. Y tienen que llamar a este sacerdote, que ahora es Monseñor, es decir, obispo, Monseñor Capdevila. Y Luigi Capdevila les dice, sí, está en tal sitio, en tal caja, van y lo sacan. Entonces, ¿qué sabemos por Capdevila? A Capdevila le entrevista Antonio Sozzi, que es el autor del Cuarto Secreto de Fátima, y Capdevila no puede decir nada. O sea, ¿qué va a decir un obispo con respecto a un secreto que ha divulgado el Vaticano? ¿Vale? Pero en el libro, que es muy complicado ese libro, el Cuarto Secreto, es un libro muy enredado, para sintetizarlo mucho, le da como una pequeña pista, a la que luego le contesta por correo. Al final, esa pequeña pista, ¿a qué va? A decir que la conclusión correcta es que el secreto que se ha publicado no es el mismo que él había leído. Esto significa que el Vaticano ha hecho un fraude, ha cometido un fraude en vida de Sor Lucía de Fátima, con ella corpore presente, aunque labios sellados por los votos y por respeto al Papa. Si hubiera sido un fraude, ¿quién lo ha cometido? Primero planteo la pregunta, ¿quién lo ha cometido? En teoría, ¿quién ha entregado el sobre al Papa? ¿Quién es el que ha entregado el sobre al Papa? En teoría, ¿quién controlaba el sobre? ¿Quién era el jefe, por decirlo así, del Santo Oficio? Joseph Ratzinger, que va a ser luego nombrado Papa.
¿Pero es él el que lo ha controlado? ¿Y él se lo ha llevado al Papa? No. Quien se lo ha llevado al Papa es su secretario. ¿Y quién es su secretario? Estoy haciendo un poquito memoria, porque no me acuerdo ahora el nombre, pero es un cardenal muy famoso, Tarcisio Bertone, ¿vale? Que va a ser luego el gran candidato a Papa, pero es un tipo tan intrigante, y con un historial subterráneo tan tremendo, y con una gran mansión, luego se jubila con una gran mansión, en fin, y paro ahí, mejor no cuento otras cosas, que todas las sospechas de todos los fatimitas y de todos los fatimistas se dirigen a él. Y no es picata minuta, porque algunos como yo sospechamos entonces que él podría ser el último papa de la lista profética de San Malaquías. Pero de eso si quieren me preguntan luego. La cuestión es que él es el que ha llevado el sobre. Uno, él es el encargado de, por el Papa Benedicto XVI, de entrevistar a Sor Lucía y corroborar con ella qué es el verdadero secreto. Él mantiene una conversación, no sé si de 2 horas, con Sor Lucía, y luego escribe un libro con un periodista en el que lo que han conversado en 2 horas se reduce a unas líneas. ¿Qué le ha contado Sor Lucía? ¿Y qué nos ha ocultado de lo que le ha contado Sor Lucía? Si ha entrevistado a Sor Lucía en una época, en una fecha muy reciente, lo lógico es que haya grabado esa conversación. Y cuando saltan 1000 acusaciones, y Antonio Socci, el muy católico periodista Antonio Socci, le dice, ¿quién miente, cardenal Bertone? ¿Usted o yo? Y le desafía a un debate público, cosa a la que se niega el cardenal Bertone continuamente, y él hace sus declaraciones nunca, y le rehuye, no quiere encontrarse con él. Es que algo tiene que ocultar. Ahora, lo que tiene que ocultar es algo tan tremendamente grave como que ha sustituido un secreto atribuido a la Virgen por otro. Oye, a lo mejor tú no te crees. Y lo lógico es que tú, además, conociéndote a ti, no te creas. No me lo creo ni yo, pero no me lo creo con otros argumentos. Que eso lo ha contado la Virgen. Pero, hombre, mira, si vives el cuento y también, como para ser cardenal, luego con derecho a un piso enorme en el Vaticano, carísimo, tiene un mínimo de decencia. ¿Es posible que haya llegado a ese extremo? Te diría, no necesariamente, es más, no. Por eso hablamos de un cuarto secreto. ¿De dónde sale el cuarto secreto? El cuarto secreto, sintetizando mucho, porque está todo en el libro de Socci, o está en internet, si la gente lo busca, es que realmente Sor Lucía habría escrito 2 textos en 2 partes, y eso está documentado. Entonces, obviamente, uno de los textos es este que se hizo público. El segundo texto, que fue él, en el que hablaba de lo que le dijo, cuidado, no lo que le dijo en 1931, cuando se volvió a aparecer. Ese texto que está escrito es el que no se ha revelado. Ahora, podemos admitir, no suponer, admitir que el inteligentísimo cardenal Bertone, Pietro Tarcisio Bertone, es decir, nacido en el pueblo de Romano, es decir, Pedro Romano, título del último papa de San Malaquías. Pero, bueno, solo lo digo de paso, por si no me preguntan cómo sobre eso. Que este señor, con lo inteligentísimo, lo astuto que es, mirar la cara, ojalá puedas poner imágenes del señor Bertone, nadie le debe caber duda de lo que digo, y los católicos de mente abierta mexicanos, creo que van a disfrutar de esta crítica
a aquellos que se salen totalmente y que atentan contra el verdadero catolicismo. Porque este señor no ha podido ignorar eso. Y más bien hay que suponer que es a lo que le ha desafiado el valiente Antonio Socci una y otra vez, que él ha tapado ese secreto. ¿Y por qué lo ha tapado? Bueno, si quieres eso hablamos a continuación, o sigo hablando. Sí, es que no quiero que esto sea un monólogo, no, adelante, querido Johanna. Adelante, Enrique, porque está muy interesante todo esto, porque nos estás dando muchos elementos y si vamos a las preguntas te voy a ir interrumpiendo, mejor adelante. Y si quieres más adelante vamos. Entonces, ¿qué ocurre? Lo que han supuesto los fatimistas estudiosos del secreto, y sobre todo uno que ha publicado 3 volúmenes que yo compré al principio y he leído, Frère Michel, o sea, el hermano Miguel, es que ha hecho un estudio detalladísimo, de mes por mes, de lo que ocurrió desde 1917 hasta que él terminó el 3er libro. Es que, vamos a ver, lo que ha ocurrido, o sea, la deducción de todo el estudio, hay 2 elementos. Uno, muchas referencias, es un tema muy largo y tendríamos que hablar, no como habla la mayoría de la gente, de que hubo una conversación con el Papa en Fulda, de que hubo un periódico casi hoja parroquial, alemana, que publicó un texto del secreto. No, hay como unos 40 episodios como ese, y un centenar en total de referencias que se elevan como secundarias a 200, que nos permiten tener pistas acerca del secreto. Muchas de ellas hablan de que se refieren a una gran guerra, a una cosa así. Bueno, yo no descarto que eso se mencione. Una gran guerra o algo que puede interpretarse como guerra. Es decir, océanos en ebullición, algo de tipo catastrófico. No voy a decir apocalíptico, que podría decirlo porque apocalipsis significa revelación, pero la gente lo interpreta como, bien, una revelación también. ¿Qué ocurre? Que eso haría a un papa, no a Juan XXIII, sino a Juan Pablo II. ¿No iba a revelar eso? Por favor, es que estamos hablando de que cuando eso le ocurre, cuando atentan contra Juan Pablo II, estamos el año previo a lo que 2 grandes periodistas británicos han llamado en un libro sobre el tema el año del Armagedón. Había unas circunstancias astrológicas tremendas que implicaban que el año 82-83 podía ser, primero, un año de grandes terremotos, segundo, el año de la Tercera Guerra Mundial. Es más, un antiguo amigo mío, del que yo fui agente de prensa en Madrid, junto a otros grandes autores internacionales, Boris Christoph, un astrólogo famoso entonces uruguayo, con el que tengo anécdotas muy curiosas. Viví en primera persona con él el 23F, pero bueno, esa es otra historia, en Madrid. Esa es otra historia. La cuestión es, él estaba dando aplausos. Ya vienen los militares a acabar con este país y tal. Bueno, es toda una historia. La cuestión es que escribió un libro que se llamaba La Gran Catástrofe de 1983. No pasó nada. Pero lo normal es que el Papa Wojtyła, era un obseso de las profecías apocalípticas. Como cuenta el gran periodista español Juan Arias, antiguo sacerdote y corresponsal en el Vaticano del periódico El País muchos años, en su libro sobre Wojtyła, él tiene una obsesión absoluta de que puede estallar un conflicto que suponga el exterminio de la humanidad en esta generación, en la que él vive. Alguien, y que él debe preparar, por eso viajaba tanto por el mundo, porque él era el que debía preparar al planeta. No sé si para la extinción final, yo más bien lo interpretaría para el día de Yahvé, del que habla la Biblia, para el día de la resurrección de los muertos, para no se sabe qué. Oye, si eso es así, lo normal es sacar ese texto.
porque ese texto no incordia, ese texto apoya. Y pueden reírse de lo que sea. O sea, y además, supuestamente la Virgen ha pedido que se revele. ¿Qué sentido tendría que en el año 60 se revelara eso? Porque estaba a punto de caer la crisis de los misiles cubanos, año 62, que fue la gran crisis nuclear, donde si no llega a ser por esos dos titanes que dirigían dos países, una democracia, falsa democracia, en la que ya reinaba el gobierno secreto como era Estados Unidos, que era John Fitzgerald Kennedy, ha ejecutado con la autorización cuanto menos del gobierno secreto, el Secret Team, del que habla su asesor militar, y el complejo industrial americano del que le había advertido su predecesor y amigo, el general Eisenhower. Hablamos de él. Y del otro titán, que es Khrushchev, que tiene detrás a una dictadura terrible, que emerge de una dictadura monstruosa después de que él y de que otros dos compañeros suyos del Comintern envenenen a Joseph Stalin. ¿Por qué? Le envenenan. ¿Para qué? Para evitar que desate la Tercera Guerra Mundial nuclear, cosa que al terrorífico jefe de la policía secreta, Beria, le aterraba tanto como a Khrushchev o a Molotov. Así que entre los tres, en fin, iba a decir algo que solamente en España se entiende, pero además es un poco así. Le dan el finiquito, vamos a decirlo así, a través de... En fin, la cuestión es que estos dos, gracias a que estos dos se saben entender, evitan la guerra mundial y luego establecen una amistad que, te doy un aperitivo de paso de tantos, sí, que establecen una relación estrecha y acuerdan un intercambio de información en muchos terrenos, entre otros en el terreno espacial. Y van a hacer como una carrera espacial juntos. Y entre otros, parte de eso que está documentado, van a intercambiar la información sobre ovnis. Y esos documentos, en esa carta, la escribe John Fitzgerald Kennedy 20 días antes de ser ejecutado sumariamente por 3 equipos de francotiradores, con un chivo expiatorio que es Oswald. Bien, hablamos del año 60. Es decir, no puede estar contando eso, el secreto de Fátima, porque no atenta contra la Iglesia. Entonces, ¿de qué se sospecha? De lo que tantas otras pistas dicen. Habla de gravísima corrupción, gravedad dentro del Vaticano, no se sabe exactamente, de que dentro del Vaticano ocurre algo horrible. Y a eso apuntan docenas, al menos, de profecías y de palabras proféticas en ocasiones de los papas, o en otro, advertencias. Se sintetiza. Pablo VI dice, el humo del infierno ha entrado en el Vaticano. ¿A qué pueden referirse con eso? ¿Y por qué? ¿Por qué a partir del año 60 puede cobrar sentido? Los fatimistas claman, claro, el Concilio Vaticano II, porque se oponen totalmente a eso, que acaba con el rito tridentino y con esa rigidez. Y dice, porque a partir de ese momento se liberaliza la Iglesia, empieza a haber papas progres, empieza a haber papas que acaban casándose, muchos, empieza a haber papas que apoyan las luchas en el tercer mundo. O sea, eso dicen ellos, porque ellos son ultraconservadores. ¿O es eso? O sea, ¿ha entrado por eso? ¿O ha entrado por otro motivo? El motivo lo vamos a saber muy poco después. El motivo ha costado con toda seguridad la vida de ese Papa santo, mártir, puro, modélico, que es Juan Pablo I, Albino Luciani. ¿Hasta qué punto se odia a Albino Luciani, el Papa mártir,
en el Vaticano, te diré, yo he llevado flores a la tumba de Albino Luciani, que está apartada en la cripta vaticana, porque quería comprobar algo que me habían contado. He llevado flores un día. He vuelto al día siguiente. Las flores habían desaparecido. Sin embargo, en las tumbas de otros papas, como Juan XXIII, ahí estaban. Sinceramente, yo no recuerdo cuándo llevé eso, porque no había muerto ya Juan Pablo II. Pero te digo, hice esa comparación. Qué interesante. O sea, alguien se dedica a quitar las flores de la tumba del apestado. ¿Por qué? Porque Juan Pablo I había dicho, entre otras cosas, que iba a sacar a la Curia Vaticana del Vaticano, a convertirlo en un museo y a retirarles a un convento. Entonces ahí corrió una voz en el Vaticano, lo voy a suavizar, tonto el último, en apuntarse al intento de quitarse de en medio a este estorbo. Bien, pero ¿qué es lo que tiene de interés la muerte, empezando por ahí? Que él estaba leyendo el día antes de morir una lista de los masones que había dentro de la Curia Vaticana. Primer punto, pero no masones a secas, sino ligados a aquellos que provocan su muerte, que era el gran escándalo del Banco Ambrosiano. Y ahí estaban implicados algunos de esos masones que eran de otra logia, la logia P2, que era una logia que formaba parte del entramado de la red Gladio, los ejércitos secretos de la OTAN, que estaban establecidos en toda Europa después de la Segunda Guerra Mundial, y que además la P2 manejaba el terrorismo de extrema derecha y de extrema izquierda y controlaba la mayoría de los partidos y todos los servicios de inteligencia. Bien, él quiere destapar eso, pero es un escándalo en el que está implicada la mafia. La mafia con la logia P2, a través de la banca vaticana, cogen el lema de el Vaticano lava más limpio. Y a través de la banca vaticana, del IOR, del Instituto de Obras de la Religión, lavan el dinero de la mafia, entre otras cosas. Grave no, gravísimo. Pero esto no es lo más grave. No. Lo más grave va a venir después, cuando estalla ya de una vez la bolsa de heces ocultada en el Vaticano de los escándalos continuos de la pedofilia y de la pederastia. Pedofilia sí, puede haber infinidad de curas, según encuestas en España, el porcentaje es elevadísimo, que lo que le gustan son los niños. Pero pederastia, violan a niños. ¿Puede haber un pecado mayor? No. Para un cristiano no puede haber un pecado mayor. ¿Lo hay en otras religiones? Sí, absolutamente. O sea, hay la misma pederastia entre los rabinos, entre los musulmanes. O sea, que se casan con niñas jovencitas. Vale, pero a mí eso no me interesa. O sea, lo hay, sí, y lo hay en otro tipo de grupos de religiones, etcétera, entre los budistas tibetanos, entre los hindúes. No me interesa, estamos hablando de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, que es a la que se refiere el secreto. ¿Por qué es el mayor pecado? Jesús siempre habla de la pureza del niño. No solo dice, dejadme que los niños se acerquen a mí, pero no para tocarles, y menos para violarles. Segundo, él dice, solo si os haréis como niños, entraréis en el reino de los cielos. Solo si alcanzáis la pureza, sobre todo la pureza de mente, entráis en ese reino de los cielos, que es el plano supramental, el plano suprahumano, que ha estado descendiendo y a veces desciende sobre la tierra en todos estos momentos, años que vivimos, que son años de transición brutal, de salto de la prehistoria absoluta a la historia verdaderamente humana y luego sobrehumana. Pero la cuestión es que, oye, puede haber un escándalo tan grave, pero segundo, ¿qué tiene que ver esto con Juan XXIII para que lo oculte? ¿Qué tiene que ver con Juan Pablo II para que lo siga ocultando? Mucho.
tiene que ver mucho. Y no puedo evitar de cabrearme contra tanta mentira que atenta contra tanto católico y otros, que somos tantos cristianos, tanto católico auténtico, de buen corazón. ¿Por qué me enerva? Mira, posteriormente a la revelación del secreto, no hace tanto tiempo, en Cuarto Milenio compartía mesa con el autor de una película sobre Fátima y con el autor de un libro sobre Fátima, un famoso periodista español, y de repente yo hablo de esto y hablo de la pederastia, y me dice el periodista español, eso es anecdótico. O sea, como, no hables de eso, prohibido hablar de... ¿Cómo que es anecdótico? Primero, no es anecdótico, hay miles de casos y miles de casos de encubrimiento y de que a un sacerdote se le cambia de diócesis para que siga violando y pervirtiendo niños, y es un pecado gravísimo. ¿Por qué? Porque al niño se le pervierte y al niño probablemente se le convierte en otro violador de niños o de niñas. O sea, es de la más extrema gravedad. No hay pecado mayor que ese en la lógica cristiana. Así que es lógico, primer punto. Segundo punto, una banca vaticana, un IOR, que previamente a eso, había estado invirtiendo, después no se salieron, en la fábrica de armas Beretta, creadora de las ametralladoras, es decir, los dineros de los fieles estaban en dineros de sangre a nivel mundial. También había tenido acciones en fábricas de preservativos, prohibidos entonces a todos los católicos. Hablamos de hace décadas. Es decir, qué inmensa contradicción. ¿Por qué Juan Pablo II, que es el Papa bueno, el Papa de la sonrisa, el Papa maravilloso, que vende la imagen de el Vaticano es moderno, progre, etc., con el Concilio Vaticano II? Porque el Papa de la sonrisa había hecho un decreto, que se ha publicado y lo podéis encontrar en internet, según el cual aquí toda la gente del clero, es decir, sacerdotes, obispos, no podían, cualquier acusación sobre otro sacerdote, no podían externalizarla, sino moverla dentro de la iglesia. Y cualquiera que la hiciera pública estaba excomulgado. Es decir, el sacerdote violador de niños y niñas, corruptor, no estaba excomulgado, sino que simplemente le movían de diócesis, y el valiente que se atrevía a declarar eso estaba fuera de la iglesia. Esto, el Papa bueno, primer punto. Segundo, el ya muy atormentado Papa Wojtyła, Juan Pablo II, se enfrenta al mismo problema. Él ha estado, por ejemplo, dando abrazos casi a un famoso sacerdote mexicano, y que ese le daba, no era pederasta, ese era de todo, y tenía un amplísimo historial, creador de los legionarios de Cristo, con colegios en todo México, en España, en Madrid. Marcel Maciel. Sí, no quería decir el nombre, pero lo digo. Pero no él, es que tenía centenares, ¿vale?, de casos. O sea, tampoco lo podían revelar. Pero es que no lo podía revelar el jefe del Santo Oficio, Cardenal Ratzinger, luego Papa. ¿Por qué? Porque si no él, cuanto menos su hermano, y él en el tiempo que había sido obispo en Alemania, cuanto menos, estoy hablando de la acusación bien demostrada, porque el resto no ha habido juicio, cuanto menos protegían a los pederastas. Algo que nos permitirá entender mejor que el hermano del cardenal Ratzinger, cuando fue nombrado obispo, salió de Alemania y se fue a vivir con su hermano. Es decir, dentro del Estado Vaticano y fuera de la jurisdicción de Alemania, por si acaso le metían en juicio. ¿A ti te parece, Johanan
y también a Lourdes, que no es esto motivo más que suficiente para ocultar ese cuarto secreto. Porque eso supone el derrumbe del Vaticano. Si se admite que la Virgen o cualquier entidad sobrenatural ha advertido de eso y que por no hacerlo público, eso es la casa de la mayor corrupción. Lo hay, donde hay poder siempre hay corrupción. En fin, esa es la historia del cuarto secreto de Fátima. ¿Y por qué aún se sigue ocultando? Porque no pueden destapar. No sé si algo. Pues es bastante fuerte entonces el tema que se abordaría posiblemente en ese cuarto secreto de Fátima, Enrique. Me llama la atención que mientras se sigue ocultando toda esta información, vemos que hay entidades superiores que estarían mandando esta información a nosotros, a los humanos, para advertirnos de ese futuro, Enrique. Pero vamos a ver, dices a través de contactados, etcétera. ¿Sí? ¿Es a través de contactados? No, me refiero en ese caso en el de la Virgen de Fátima. Ah, la Virgen, pues sí, la Virgen no, o la entidad, es decir, en este caso, que hablaríamos de eso, que es fascinante y que yo no rebajo el nivel, es siempre, la madre se ha manifestado siempre, no importa por qué medio y no importa a través de qué técnicas o de qué mensajeros, pero ha sido la madre universal. O sea, si quieres, primero entro aquí en una matización mínima. ¿Por qué digo esto? Porque cuando uno estudia centenares de manifestaciones de diosas de todo el planeta, ve una serie de cosas en común. Y ve, por ejemplo, como sabréis, probablemente tú muy bien, pero Lourdes más, un libro que ha escrito Marcelino Requejo. Lo has leído, ¿verdad, Lourdes? Tú lo has leído, el libro de apariciones de Marcelino Requejo. Hace un gran estudio, magnífico. O sea, a mí me liberó ver ese estudio junto con otro de un francés, porque yo empecé a escribir en los años 80 un volumen que al final era una enciclopedia, se llamaba Nuestra Señora del Apocalipsis. Porque él llega a la misma conclusión que yo he llegado antes, que muchas apariciones de diosas en la antigüedad tienen rasgos en común con las apariciones marianas que a un testigo no se le ocurren. Por ejemplo, dedos muy alargados y otro montón de cosas, fechas en las que aparecen. Vamos a ver, ¿por qué el 13 de mayo? O sea, ¿por qué el 13 de mayo? ¿Y por qué Fátima? Te pongo un ejemplo para que veamos. Porque el 13 es el día de la diosa, siempre consagrado desde la antigüedad. Es más, el mes lunar tiene, o sea, el año lunar tiene 13 meses de la mujer, o sea, hay 13 menstruaciones, 1. 2, mayo desde la más remota antigüedad es el mes de la diosa, el mes de la mujer, el mes de lo femenino. No es casualidad, y no es casualidad que baje en Coa de Iría, que era un lugar sagrado dedicado a Iría, nombre de diosa de la antigüedad, pero además junto a Fátima. Y Fátima, ¿cómo se entiende que a Fátima, a raíz de la revolución islámica y de la instauración de la República Islámica en Irán, muchísimos iraníes peregrinan a Fátima, porque reconocen en Fátima algo ligado a su tradición, la hija predilecta de Mahoma, Fátima, cuyo marido Ali se convierte en el primer imán del Islam y que luego encabeza la corriente del chiismo, cuyo mayor exponente es Irán, con los sucesores de Irán, Hussein, que es el nieto predilecto de Mahoma, y otros son los imanes. Luego, ¿qué ocurre? Hay una pugna y otros inventan el califato para oponerse a Ali como heredero de Mahoma. Pero bien, ¿pero por qué se llama Fátima de esa manera? Porque hay una leyenda que dice que un caballero cristiano conoció a una mujer, princesa, depende de las versiones, musulmana, que se llamaba Fátima, y que se casó con ella, y que en honor a eso, bueno, tras eso hay otra historia. La historia es que Fátima es un lugar sagrado, que forma parte de un triángulo sagrado que tanto Lourdes Gómez como tú conocéis bien, que es el triángulo formado, bueno, hablan de un triángulo, que es Fátima, Tomar, el monasterio templario por excelencia, el mayor lugar templario, y otro lugar de apariciones marianas muy importante que hay allí,
incluido el monasterio de Batalla. Bueno, es una zona excepcionalmente interesante. O sea, baja allí, no por casualidad, pero tú empiezas a ver todas las apariciones marianas y tienen tal cantidad de rasgos en común con la diosa que dices, es que es la contraparte femenina del principio divino, tan reprimida dentro del cristianismo, no así incluso en el judaísmo, donde hay un nombre también, en la última parte se olvida, que es la Shekinah. La Shekinah se la considera la novia de Yahvé, pero es algo a nivel místico, la Shekinah. Lo hay en todas las religiones. No hay ni una sola religión en que la divinidad no tenga un aspecto femenino. Pero dentro del cristianismo, no de la Iglesia Católica, los protestantes son peores, porque se cargan el culto a la Virgen y se quedan sin madre. Por eso el sabio John Dee, mago excepcional, aconseja a la reina Isabel I, cuyo padre se cargó a la Virgen porque ha hecho el cisma y ha creado la Iglesia Anglicana, que encarne el arquetipo de la reina virgen. Por eso se llama la reina virgen, porque es la madre de todos los ingleses y por eso oculta a los dos hijos que tiene, uno de los cuales es el gran maestro Francis Bacon. Pero bueno, esa es otra de tantas historias apasionantes para quienes seguimos la tradición. En resumen, que yo me he ido por las ramas con tu pregunta en cuanto a que esas entidades, me decías, nos transmiten mensajes. ¿Te referías también a mensajes de los contactados o no? Sí, porque pareciera que cuando lo analizamos desde el punto de vista religioso tiene una connotación, cuando hablamos desde el punto de vista de los contactados, las profecías en general, pareciera que es una misma entidad, pero todo dependerá del bagaje cultural de cada individuo, del individuo que lo esté recibiendo o de la sociedad que en ese momento esté recibiendo el mensaje. Exacto, tiene mucho que ver con la sociedad, etcétera, pero luego también no se puede interpretar a la luz de los contactados, porque si tú analizas, por ejemplo, lo que dice un contactado al que tú entrevistaste, con lo que dice Bon Giovanni, el italiano, o con lo que dicen otra docena o de contactados o de revelaciones que yo he estudiado, que dan sus interpretaciones del secreto, bueno, no tienen mucho que ver unos con otros. Si quieres, luego hablamos de las profecías, que ocurre lo mismo. Pero ¿difieren todas las profecías o tienen nexos en común? Sí los tienen. Podemos hablar luego de ello. La cuestión es que tu pregunta me he vuelto a ir de ella, o sea que si me la vuelves a repetir, yo la concreto y la respondo de ella. Así es. ¿Quiénes son quienes están proporcionando esos mensajes? ¿Quiénes serían? Vamos a ver, no lo sé. ¿Qué quiero decir con no lo sé? Y al mismo tiempo sí lo sé. Cierto tipo de entidades suprahumanas. ¿Por qué no lo sé? Porque reconozco mi más absoluta ignorancia con respecto a eso y mi vasta ignorancia con respecto a las entidades que se mueven tras el fenómeno ovni. ¿Cuál es la realidad última tras infinidad de fenómenos paranormales de todo género, la totalidad? Es muy simple. Nuestra mente, nuestra corta mente, nuestra simple mente, por eso simplifica mucho las cosas, porque solo entiende y acepta dos tipos de realidades. La realidad objetiva, física, esto es físico, esto es real, esto es mensurable, y mi mano no puede atravesar esto. Por ende, la conclusión, perdona que insista tanto, no lo puede atravesar. Sin embargo, la ciencia nos dice que aquí hay infinidad de moléculas con vastos vacíos, y aquí lo mismo, pero tan vastos que el vacío es tan grande como lo es la materia oscura y la energía oscura en nuestro universo. A que no sabíamos nada de la materia oscura y de la energía oscura hace 10 años. Y sin embargo la mayoría, vale. ¿Qué quiero decir con esto? Que la realidad física, y es lo único que se puede estudiar científicamente, o la realidad psíquica subjetiva. Y por lo tanto decimos, no, eso es una alucinación, una imaginación. Sin embargo, no. Como diría Castaneda,
el tonal es esto, incluido esto, pero el nahual es todo lo que hay fuera, por decirlo en esa concesión que es una interpretación sui generis de la maravillosa sabiduría mexicana del antiquísimo México. ¿Qué ocurre? A mí me gusta más ese tipo de interpretación, pero te lo diría en términos intelectualoides. La inmensa mayoría de la realidad, se ha referido a ella, no inmensa mayoría, Patrick Harpur, como la realidad daimónica. Es decir, todo eso forma otra parte de la realidad. Yo afirmo tajantemente, la realidad incognoscible, no interpretable todavía en términos racionales, que vamos conquistando poco a poco, es la inmensa mayoría de la realidad. Así que desconocemos la inmensa mayoría de la realidad. Nuestro grado de conocimiento y desarrollo lógico, racional, científico, solo ha podido explorar una ínfima parte de la realidad, pese a que siempre nuestra omnisciencia, nuestro menteplanismo, que ese sí es grave, nos lleve a decir, oye, no significa decir, lo sabemos todo. O sea, esto es así y esto es así. Vale. Y hace no tanto tiempo se desconocía la teoría de las cuerdas. Se desconocía teóricamente el modelo teórico que hoy existe ya está desarrollado, que nuestro sistema solar, esto se ignoraba hace medio siglo. Cuando yo me iniciaba en el tema de los platillos volantes, sí, qué tontería, si no hay, por ahí afuera no hay vida. Hace 60 años, la mayoría de los científicos dudaban, sabían que había muchas estrellas, ¿por qué? Porque se ven que hay muchas estrellas, muchas. ¿Qué significan muchas? Pero negaban que pudiera haber planetas en torno a las estrellas. Algunos sí aceptaban, pero había una discusión. Y menos que pudiera haber vida. Hoy en día sabemos que nuestro sistema solar es uno entre cientos de millones de estrellas, por lo menos docenas de millones, que pueblan nuestra galaxia, que es una entre millones, docenas de millones mínimo, de galaxias que constituyen nuestro universo. Pero a su vez, nuestro universo es solo uno entre los múltiples universos que constituyen nuestro multiverso. Algunos de esos universos paralelos al nuestro o tangenciales. Pero a su vez, el desarrollo teórico, que fue documentado hace 10 años en una portada de Scientific American, Investigación y Ciencia, a su vez, nuestro multiverso es solo uno entre los multiversos de nivel 1 que pueblan un multiverso de nivel 2. A su vez, ese multiverso de nivel 2 puebla con otros tantos un multiverso de nivel 3 y a su vez un multiverso de nivel 4. Hasta ahí se ha logrado teorizar con todo detalle matemáticamente. 1. 2. Hablamos de la materia oscura y la energía oscura. Son la mayoría del universo conocido. Así que, ¿qué te parece, Johanna? ¿Te parece que lo normal es no tener ni puñetera idea? Podemos especular y podemos juzgar, ¿qué? Algo que se parezca un poquito a lo nuestro. Pero imagínate, te voy a poner un símil. Esto es igual, no estoy exagerando. Cuando hablamos, fíjate, de esos multiniveles muy, muy elevados, es como la bacteria que es solamente capaz de atisbar cómo puede ser y qué puede hacer el virus, porque es algo que se parece un poquito. Así que a los visitantes, entidades de cualquier tipo que son virus, podemos tener un atisbo y comprenderles un poquito nosotros bacterias. Pero desde luego nosotros bacterias no podemos comprender a las hormigas, no podemos comprender a las plantas, no podemos comprender a los animales superiores, y menos al ser humano. Y menos a un ser humano hipertecnológico. Si aún un humano primitivo, muy primitivo, sería incapaz de interpretar el mundo moderno, no ya
solo con sus cohetes, con sus vuelos, que son capaces de dar la vuelta al mundo, sino Internet. 4G, 5G, con lo que ello implica, que sería materia de otra conferencia, para el campo nervioso de Gaia, o sea, para la noosfera. O sea, tú entiendes, no puedo saberlo. Ahora, ¿cómo lo simplifico? De alguna manera, de ese plano superior, porque la evolución no se acaba en el ser humano, no. El ser humano es un elemento de transición, no es un reino nuevo, no. Hay reino vegetal, reino mineral, reino vegetal, reino animal, y no hay un reino humano. No, el humano es una especie de transición entre lo animal y lo suprahumano. Estamos en esa maravillosa transición. Tenemos ese gran privilegio. Somos esa maravillosa X de cruce de un plano a otro, mientras yo creo que se nos está haciendo muy tarde, ¿no?, con este vídeo. Nos estamos extendiendo mucho. Como México y toda Mesoamérica y Centroamérica son la X de la ecuación, el punto donde se esconde el tesoro, la X entre Norteamérica y Sudamérica, el lugar clave. Así somos nosotros. ¿Qué ocurre? Que podemos entender entonces los dioses, los ángeles, las vírgenes, las apariciones nouménicas de ese plano superior, se manifiestan, nos dan guía y nos dan advertencia. Y nuestra mente interpreta al nivel que puede. Por eso, maravillosa y bendita sea la figura arquetípica de la Virgen María, como lo eran y lo son otros maravillosos arquetipos para otra serie de pueblos, porque les han sido útiles, les han servido, porque la imagen de Nuestra Señora ha sido tan importante, tan sagrada, tan evolutiva para nuestra civilización. La implantaron esos sabios, ese conjunto de sabios, y ahí ya no me puedo extender, que en el paso del siglo XI al XII, comienza la gran revolución, con la creación de los templarios. Paralelamente las mismas familias crean San Bernardo, crea toda una revolución cristiana, la construcción de las catedrales dedicadas a Notre Dame, a Nuestra Señora, el culto a la Virgen, que entonces no había apariciones, se expande el culto a Nuestra Señora, se crean las cortes del amor, se crea el amor cortés, la figura de la mujer, que hasta entonces era cualquier cosa, es venerada. O sea, ese es un impulso evolutivo que implica un cambio brutal en el inconsciente colectivo. El concepto nuestro de amor romántico no existía anteriormente. Ese concepto de amor surge en esa época de movimientos tremendos, del catarismo, del amor cortés. Ahí surge el amor romántico. Y la mujer asciende de categoría, empieza a recuperarse de ese golpe brutal, de ese golpe de Estado, de esa a nivel planetario, de esa dictadura que supone la llegada del patriarcado y el fin de los cultos matrilineales. En fin, esa es un poco la idea. ¿Por qué hablo? ¿Por qué relaciono una cosa con otra? Muy simple. Cuando los cultos matrilineales, cuando los cultos lunares, antes estuvieron los cultos estelares, no me voy tan lejos, los cultos lunares matrilineales, el principio femenino, no solo en cuanto a las mujeres, sino dentro del hombre también. Pero luego llega el patriarcado con un golpe de Estado, se elimina la diosa. Así que, ¿qué ocurre? Las apariciones marianas es una forma de recuperar ese poder de lo femenino. ¿Ligado a qué? Ligado a la salvación de la humanidad y de la Tierra, la salvación del planeta. Es la reivindicación de Gaia. Siempre la Virgen, como las diosas, aparece en árboles. No aparece en casas, aparece en árboles, aparece en bosques, bendiciendo fuentes, como han aparecido todas las diosas. Es el principio de la naturaleza femenina. Ahora, la diosa de la antigüedad tiene dos aspectos, el aspecto de madre y el aspecto de castigadora, de destructora, Sekhmet. O sea, por eso la Virgen no amenaza en muchas de sus apariciones con castigos. Es una forma de transmitirnos a nosotros, burritos ilustrados, que estamos destruyendo la naturaleza, que estamos destruyendo la tierra, que estamos destruyendo a nuestra madre Gaia, y que para volver al orden tenemos
que revalorizar lo femenino, y eso no se hace a través de ningún feminismo, y es más feminismo antimacho. No, se hace a través del el verdadero resurgimiento de los valores femeninos. En la mujer, no pasando a la mujer a ser otro machito y a tomar el mando, y en el ser humano, en el hombre también. Esa es la salvación de la tierra. Así que te parece poco la ligación de eso con las apariciones marianas, a las que reivindico absolutamente. Okay. Por ese valor que tienen como mito, como arquetipo. El mito no es menos real que la realidad, no. Es lo que, al no pasar por la razón, impacta directamente sobre la emoción y nos impele a actuar. Claro. Por último, Enrique, ¿por qué consideras que en los últimos años han sido muchos los contactados con extraterrestres que asegurarían que les dan mensajes también apocalípticos, que les dan mensajes de un gran cambio que viene, de grandes cambios planetarios y de que debemos regresar al espiritual? Tiene que ver todo con lo mismo, pero me voy a permitir, Johanan, porque como no lo has hecho la advertencia al principio, recordad que tengo un canal en el que no voy a hablar de estas cosas, pero sí de cosas más profundas, como esto que he hablado de la Madre Diosa, un canal que no hace falta más que buscar en YouTube, Enrique de Vicente, con otro tipo de reflexiones que no tienen nada que ver, lo he dicho allí. No voy a hablar de las cosas que hablas tú y que hablan otros, pero que hablas tú con tanto magisterio. No, sino de mis reflexiones como todas estas que he hecho. Entonces, sí, ¿por qué tantos contactados? Lo mismo. Si hay inteligencia o inteligencias suprahumanas, del tipo que sea, no me meto a analizar. Me da lo mismo que sea una voz de Gaia, que sea una forma que vaya, o que sea de otro tipo de entidades. No, es lo mismo. Es una forma de hacernos llegar un mensaje. Ahora, ese mensaje no se le puede pedir ni un ápice de racionalidad. Son advertencias. Y además, la mente del contactado, como la mente de los visionarios de la Virgen, a su vez transmite eso a su manera. Lo deforma, etc. Siempre son los mensajes. Vamos a ver. De alguna manera lo definió hace muchos años, como 35 años, Grosso, que es Michael Grosso, ya sabes, un investigador norteamericano, en un libro en el que calificaba a un montón de acontecimientos paranormales como si fueran la muestra de que la Tierra, Gaia, está sufriendo una near-death experience, una experiencia cercana a la muerte. Es decir, y está teniendo toda una serie de visiones que son advertencias, es una forma de estamos al borde del precipicio. Lo estamos cada vez más que nunca. Ahora, estamos al borde del precipicio, pero al borde del precipicio que a su vez puede ser, no es un precipicio, es un columpio, no un columpio, perdón, un trampolín que hace así y del que podemos caer a un abismo o más que a un abismo, a una piscina y sumergirnos ahí otra vez y empezar desde cero, desde las aguas, la evolución. O bien podemos dar un salto y pasar a otro nivel. ¿Qué te parece? ¿Te parece que en algún momento antes en la historia hemos estado tan cerca, primero de la demostración del descubrimiento de que hay vida extraterrestre? Estamos a 2 pasos. Ya hemos encontrado el Oumuamua, que es un artefacto de indudable origen inteligente que ha cruzado nuestro sistema solar, enorme. Estamos a 2 pasos. Y parece que estuviéramos a 2 pasos de la revelación ovni de la que yo siempre sospecharía. El poder siempre nos va a manipular y eso se va a manipular de 1001 formas. Pero estamos a 2 pasos de tanto, que depende de nosotros. Y no es solo que dependa de nosotros. Eso es una contribución para, de alguna manera, despertar y para que, de alguna manera, cada vez más personas, por su estado vibracional, sobre todo, no por sus creencias o por su estado mental, su estado vibracional de amor, que fue el único mandamiento que nos dio Jesús. Un solo mandamiento os doy, amaros los unos a los otros. Bien, me voy a quedar ahí, sin más.
Pero, fíjate, es cada vez la gente que entra en esa onda, en la vibración del amor, en lugar de en la vibración del ego, que rige nuestra economía, porque no es una economía, no tiene nada de ecología, de participativa. Todo por lo que se mueven los dirigentes. Quien está en esa onda, sí está cerca de formar parte de la masa crítica que dé el salto. ¿Qué es una masa crítica? La masa crítica, por ejemplo, es la que alcanza el agua cuando el agua ha podido ser sólida, ¿verdad? Es un paso muy primitivo, no se puede mover. O sea, un sólido, el hielo, está inamovible y significa la antivida. O sea, en el hielo no hay vida. El agua sí contribuye a la vida en estado líquido. Cuando el agua la calentamos y alcanza 99 grados y alcanza los 100, esa es la masa crítica. Aquel agua que ha alcanzado los 100 grados comienza a transmutarse y a convertirse en vapor, en estado gaseoso. ¿Qué te parece? Eso es lo que le espera a la humanidad. No sé cuántos. Perfecto, muy bien. Tu canal, ¿cuál es la dirección o cómo te podemos encontrar? No tienen más que buscar Enrique de Vicente en YouTube y ahí están mis reflexiones que van mucho, o sea, van más allá, van fuera de todo lo que hemos estado aquí hablando. Es decir, a esa filosofía y a por qué estamos así y a por qué estamos alcanzando la noosfera, por qué el planeta Tierra tiene ya una conciencia, un alma, una conciencia colectiva, que es un acontecimiento único en la historia de este planeta. Perfecto. Enrique de Vicente, así tal cual te encontramos. Eso es. Perfecto, pues Enrique, muchas gracias por esta entrevista y de verdad que te agradecemos enormemente. Y yo te lo agradezco a ti, Johanna. Gracias. A ti.